caminando de Tel Aviv a Jerusalén. Como alguien que tiene un canal llamado travelingisrael.com, tengo demasiados videos de mí mismo sentado en mi cuarto. Decidí hacer algo un poco diferente, caminar de Tel Aviv a Jerusalén y llevarte conmigo. Tengo 4 días y veremos si lo logro. 2 notas importantes. Primero, puede que no llegue a Jerusalén. Quiero grabar y mostrarte muchas cosas en el camino, y ya he hecho bastantes videos sobre Jerusalén. Así que, si no lo logro, no te preocupes. Para mí es más importante mostrarte lo que hay en el camino. Segundo, lo estoy haciendo mal. La ruta histórica correcta es ascender de Jaffa a Jerusalén. Ser un poco dramático, y ser dramático es bueno, eso hace que sigas viendo. El puerto de Jaffa es donde el sueño de la Tierra Santa se encontró con la realidad. No voy a empezar ahí por razones prácticas. Comenzar en Jaffa significa caminar por una zona urbana densa durante muchos kilómetros. Y quiero caminar en la naturaleza donde hay mucho que ver, así que voy a empezar desde el norte de Tel Aviv. Mi desvío agrega aproximadamente 20 o 30 kilómetros. En vez de comenzar en un sitio histórico bíblico, estoy empezando aquí en la playa Metzitim. Y sinceramente me alegra porque Metzim es el nombre de una película de culto israelí que se filmó justo aquí. Y la película le dio su nombre a la playa. Se trata de 2 tipos sin rumbo de unos 30 años que pasaban la mayor parte del tiempo rondando por esta zona. Los 2 creadores y protagonistas de la película fueron Uri Zohar y Arik Einstein. Arik Einstein era actor, pero sobre todo cantante, el mejor cantante que Israel haya tenido. Escribió canciones para niños, éxitos populares. Él inventó el pop israelí, luego inventó el rock israelí. Arik Einstein nació en Tel Aviv y murió en Tel Aviv en 2013. Así que no estamos empezando desde Jaffa, estamos empezando desde Arik Einstein, y eso ya es un buen comienzo. También diré esto. Como guía turístico, hablamos mucho sobre historia, la Biblia y arqueología, pero con los años he notado que la mayoría de las preguntas de los viajeros no son sobre el pasado. Son sobre el presente, sobre la sociedad israelí. Así que en este viaje intentaré cubrir ambos temas. Como pueden ver, es temprano en la mañana. Estoy comenzando temprano porque siempre me gusta empezar temprano y también porque hoy va a hacer calor, mucho calor, hasta 35 grados hoy. Y mañana, estos son los primeros días realmente calurosos del año y estamos a mediados de abril. Honestamente pensé en cancelar por el calor. El calor en sí no me molesta. Vivo en el desierto, pero una combinación de calor y humedad realmente no es nada divertido. De todos modos, estaba a punto de cancelar, y entonces recordé lo que solía decirme mi abuela. Oren, si tienes que elegir entre 2 cosas, siéntate y piensa qué es lo mejor para ti. Pero si la elección es entre hacer algo y no hacerlo, hazlo siempre. La primera sección del sendero sigue el río Yarkón. Vamos a caminar junto al Yarkón la mayor parte del día, y quiero empezar con algo dirigido un poco más a mi audiencia israelí. El nombre de este río es el Yarkón. En hebreo llamamos al río Jordán el Yardén, y el Yarmú desemboca en el Yardén. Yarkón, Yardén, Yarmú. No es coincidencia que los únicos 3 ríos que fluyen todo el año en Israel todos comiencen con el sonido Yar, que en las lenguas semíticas antiguas significaba río o descenso. El Parque Yarkón es el gran parque de Tel Aviv. Y el primer sitio a lo largo de la ruta es Gan Avanim, un jardín conmemorativo para los soldados caídos de Tel Aviv. A lo largo del camino vamos a ver muchos monumentos conmemorativos. Israel tiene más monumentos a soldados caídos que cualquier otro país en el mundo. La pregunta de cómo recordar a los muertos es algo en lo que la sociedad israelí piensa constantemente. Para la primera parte del viaje, caminaré por el Sendero de Israel. Es un sendero de senderismo que va desde el Monte Tremón en el norte hasta Elat en el sur. Las marcas blancas apuntan al norte y las naranjas apuntan al sur. Ahora estoy pasando por debajo de la autopista, la carretera costera, la autopista número 2. Hoy, si todo sale bien, cruzaré la autopista 220, 440 y la autopista 6. Puede que hayas notado un patrón. En Israel, todas las carreteras que van de norte a sur tienen números pares y las carreteras que van de este a oeste tienen números impares.
Muy bien, ahora estoy caminando por el parque y tengo una observación. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres en Tel Aviv y las mujeres en el resto de Israel? Como dije, los viajeros preguntan más sobre la gente que sobre los lugares. Ha estado justo frente a mí toda la mañana, así que decidí compartirlo. Las mujeres en Israel usan sostén y camisa. En Tel Aviv llevan una u otra, nunca las dos. Ahora algunos de ustedes probablemente piensan que estoy exagerando. Tal vez han estado en Tel Aviv y vieron mujeres usando ambas cosas. Pero no, esas son mujeres que vinieron de Peter Tikva o Julón o de algún otro lugar a trabajar en Tel Aviv. Las de Tel Aviv usan una cosa o la otra. Solo tenía que decirlo. Sigamos adelante. El edificio que está allá detrás de mí se llama la Casa de Concreto y no vas a creer por qué. Es el primer edificio de concreto que se construyó en Israel en 1912, pero su importancia va mucho más allá de eso. A pesar de parecer una bonita casa residencial, en realidad funcionaba como una estación de bombeo. Se trajeron motores diésel y bombas modernas aquí para irrigar los huertos de Petah Tikva. Incluso los canales de agua fueron construidos de concreto, a diferencia del método antiguo que usaba piedra y lodo, lo que causaba una gran pérdida de agua. Y aquí hay un punto realmente importante. Este es el verdadero comienzo de la industria de riego. Israel es una potencia mundial en tecnología del agua y todo comenzó justo aquí. Los judíos que vinieron de países donde se les prohibía poseer tierras lograron en 2 generaciones superar todos los problemas relacionados con el agua, pantanos, irrigación, desierto y literalmente reinventaron el campo. Recuerden los pantanos porque hablaremos de ellos nuevamente muy pronto. Tanta fruta. Todo cae y se pudre. Pero huele tan bien. Aquí pueden ver la aldea bautista que atiende a la comunidad bautista. Fue fundada en 1955 y hoy en día alberga conferencias y seminarios. Un dato curioso, aquí hay un campo de béisbol. Creo que es el único en Israel. Así que si te gusta el béisbol, este es tu lugar. El movimiento bautista comenzó en Inglaterra en el siglo XVII y su creencia principal es que una persona debe ser sumergida completamente en agua de adulta y por decisión propia, no solo rociada cuando es bebé. Este movimiento cristiano comenzó hace 400 años, pero sus raíces están aquí. No es solo que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán. En toda esa época, al final del período del Segundo Templo, en la época de Jesús, si quieres, una fiebre de purificación recorrió Israel. La idea principal es entrar al agua no para limpiarse, sino para volverse puro. Si tan solo fuera así de sencillo entrar al agua y salir siendo una mejor persona. ¿Es la primera vez que vienes al parque? Wow, escucha. También soy guía de viajes. Y he viajado aquí, me parece, docenas de veces. Wow, muy claro. Realmente lo estoy disfrutando. ¿A qué hay que prestar atención? ¿Qué tiene de bonito este lugar? Aquí tienes una planta de carbón y la relación entre los hombres es lo más interesante. Y hay un pasaje que realmente pasa sobre el huerto. Y ves, realmente conecta con la laguna de Tel Aviv. Después de todo, las aguas que fluyen en la laguna de Tel Aviv son parte del huerto al que conecta. Sí, a la laguna, y de eso es de lo que estoy hablando. Adiós.
Así que ahora son las 2 p.m. y me estoy acercando a Roshan. Todavía me faltan, no sé, 4 o 5 kilómetros para llegar, pero aquí está más tranquilo. Menos gente, también más limpio. Muy agradable. Ahora estoy en una fortaleza llamada Antipatris, nombrada así por el padre de Herodes, quien construyó una fortaleza aquí. Este lugar tiene muchos nombres: Telafec, Binarbashi, Raselin. Tiene miles de años de historia, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo más importante, algo conectado con este lugar. Si tuvieras que definir esta región, la tierra de Israel, en una palabra, en una frase, ¿qué dirías? La tierra santa, la patria judía. Si tuviera que resumir este lugar en una sola palabra, diría corredor. Porque si lo ves en perspectiva, la tierra de Israel es un corredor. Es donde África, Asia y la ruta hacia Europa se encuentran. Durante miles de años fue el corredor entre los dos imperios más importantes del mundo antiguo, Mesopotamia y Egipto. Y después todos los imperios que querían controlar el Mediterráneo pasaron por aquí. Los romanos, los griegos, incluso los mongoles llegaron. El camino más importante de la región era la Vía Maris, el camino del mar, que conectaba Egipto con Siria e Irak. Y la Vía Maris pasaba justo por aquí. ¿Pero por qué aquí? ¿Recuerdas que esta mañana mencioné que el primer camino que crucé se llamaba el Camino Costero? Ahora me he movido unos 2025 kilómetros hacia el interior. ¿Por qué el camino antiguo pasaba por aquí, mientras que el camino costero de hoy va justo junto a la costa? La respuesta es la llanura. He estado caminando por una llanura todo el día. En los próximos días, incluso en las próximas horas, eso cambiará. El agua no fluía del manantial directamente al mar, serpenteaba. En árabe, el nombre para esta parte del Yaucón es Uja, que significa el sinuoso. Ese serpenteo creó pantanos, no solo aquí, sino a lo largo de toda la costa norte. Así que la carretera histórica de Egipto a Siria no seguía la línea costera. Corría 20 kilómetros tierra adentro, al pie de las colinas sumerias. Por eso se construyeron tantas fortalezas en esta zona a lo largo de los siglos. El camino y el agua. Porque quien controlaba este camino controlaba el corredor. Aquí dejo el sendero de Israel y me dirijo hacia Oshaim. Me pregunto si alguien de mi audiencia israelí puede adivinar exactamente a dónde voy. Es complicado. Pista está al otro lado de Oshaim. Regresaré al sendero mañana, pero por ahora vamos a entrar a la ciudad. Son las 3:30 y tengo como 1 hora para caminar. Lo logré. ¿Ves que todas las casas aquí están en fila? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Aquí hay una línea invisible, pero has oído hablar de esta línea cientos de veces. Si abres Google Maps, puedes verla. Esta es la línea de armisticio de 1948 entre Israel y Jordania. También la conoces como la línea verde. Cuando las personas que no entienden la situación hablan de regresar a las fronteras de 1967, a esto se refieren volver aquí. Piensa en esto por un segundo. Lo que hice hoy fue caminar todo el ancho de Israel de oeste a este en un solo día. Y apenas son las 6 p.m. y me detuve a tomar café, hice videos y lo hice cargando como 15 a 20 kilos en la espalda. Cuando la gente habla de Gran Israel, ¿de qué exactamente están hablando? ¿En cuántos países puedes caminar de un lado al otro en un solo día? No voy a entrar en política. Si quieres eso, tengo como 300 videos políticos en mis canales. Pero quizá estando aquí, viéndolo en persona, entiendas por qué entregar este territorio a nuestros amigos,
un territorio que domina la zona metropolitana más grande de Israel, no es una buena idea. Ahora, para todos los que no creen que lo logré en un día, déjenme mostrarles mi Google Maps y cuántos pasos di hoy. Como pueden ver, son más de 40,000 pasos, no sé cuántos kilómetros sean, y crucé todo Israel. Y desde aquí seguiré adelante y buscaré un lugar para instalarme por la noche. Así que detrás de mí puedes ver las casas de Rosh Hayyin. Y ahora estoy caminando en este hermoso terreno. Creo que me queda como media hora, 40 minutos de luz. Luego tendré que armar la tienda de campaña. Estos son como los últimos días en que todo está verde. En 2 semanas todo estará amarillo. Y se quedará así hasta el próximo año, hasta enero. Bien, así que realmente trato de evitar este tipo de caminos ahora, solo porque son los primeros días calurosos y estos son los días en que las serpientes despiertan. No solo despiertan, también son las más peligrosas. Así que realmente trataré de caminar despacio. Muy cuidadoso con los palos. De nuevo, muy cuidadoso. Así que como estoy solo en febrero, simplemente caminaría aquí. Pero ahora es un poco peligroso y creo que acabo de encontrarme un lugar para pasar la noche. Creo que voy a dormir aquí. Lo primero, me quito los zapatos. Ayer en Tel Aviv hice una jugada muy inteligente y me compré unos buenos calcetines. Muy importante. Está bien, Mesopotamia. Compré esta tienda de campaña para una persona en AliExpress. AliExpress es esa tienda que envía como Amazon. Vamos a ver. Buenos días. Vamos a empezar. Vamos a organizar. Hoy va a hacer calor, así que quiero caminar lo más que pueda en la mañana. Ayer caminé principalmente hacia el este a lo largo del Yelkon. Hoy me dirijo hacia el sur. Las colinas sumerias estarán a mi izquierda, la llanura costera a mi derecha y una gran parte seguirá la autopista número 6. Hoy va a hacer mucho calor, así que intentaré caminar la mayor cantidad de kilómetros posible temprano en la mañana. Ahora son las 6 a.m. Bien, he estado caminando durante una hora. Es hora de desayunar y prepararme el primer café del día. Bien, si has viajado con israelíes, probablemente ya sepas
¿Qué es esto? Café Bacal. Así es como preparamos el café. A los israelíes les encanta. El hecho de que ayer no lo usé debería darme vergüenza, porque los israelíes lo usan todo el tiempo. Así que allá puedes ver la ciudad de Elad. Es una ciudad ultraortodoxa. Una cosa que he notado es que la comunidad jaredí es uno de los temas que más interesan a los viajeros y sinceramente con justa razón. No quiero abrir todo ese tema aquí. Realmente no está conectado con lo que estamos haciendo. Pero diré que hay algo que me parece muy propio de Israel, algo que fascina a los turistas y que los israelíes ni siquiera se dan cuenta de que es especial. En Israel hay comunidades construidas alrededor de una idea o alrededor de una comunidad específica. El ejemplo más conocido es el kibutz, pero realmente hay comunidades construidas alrededor de ideas, pequeñas en el sur o en el norte. Amirim en el norte es Madar Torah. En algún momento quiero empezar a hacer videos sobre esto porque es un tema tan fascinante y nadie, literalmente nadie, está hablando de ello. Lo mismo con la ciudad ultraortodoxa El-Ad. La verdad es que quiero hacer un video sobre eso principalmente porque no sé lo suficiente al respecto. Benjamín el israelí una vez dijo: cuando quiero leer un buen libro, escribo uno, y estoy bastante de acuerdo con esa idea. Así que espero poder hacer un video agradable e interesante sobre esta caminata. Probablemente la mayor parte del tiempo me verán hablando en el video, pero en realidad la mayor parte del tiempo solo es caminando tranquilamente en la naturaleza. Simplemente hermoso. Bien, aquí me vuelvo a conectar con el Sendero de Israel y básicamente seguiré por él hasta Jerusalén. Así que allá puedes ver la carretera número 6. Caminaremos junto a ella la mayor parte del día, cruzando por debajo de la carretera 6. Mud and flies. Y lo logramos. Así que me quedan como, no sé, 2 kilómetros por caminar en esta zona logística. Esto también es parte del trato. Así que esto también es parte de un viaje, tomando café helado junto a un autolavado. Y se siente bien. Así que en realidad no tengo tanta hambre, pero no puedo hacer un video sobre caminar de Tel Aviv a Jerusalén sin comer un falafel. Voy a la zona industrial y luego regreso a la naturaleza.
Aquí podemos ver el piso de mosaico de la iglesia de Bakos. Data del período bizantino, lo que significa que tiene aproximadamente 1515 años de antigüedad. Realmente me encanta la transición entre las eras romana y bizantina porque fue increíblemente fluida. En la mayoría de los sitios hablaré sobre batallas y guerras, pero el cambio al período bizantino fue imperceptible. Tan imperceptible, de hecho, que la gente ni siquiera sentía que vivía en una era diferente. Ni siquiera sabían que eran bizantinos. En lo que a ellos respecta, solo eran romanos que se habían convertido al cristianismo. El término período bizantino en realidad es nuevo, tiene apenas unos 300 años. Es una distinción moderna entre el Imperio Romano antes y después del cristianismo. Pero si le hubieras preguntado a alguien aquí en esta iglesia hace 1500 años quién era, te habría dicho, soy romano. Este proceso también fue gradual. En esta misma iglesia incluso había un mosaico de la diosa griega Tica, la diosa de la fortuna. Así que aquí puedes ver una serpiente muerta. Esta es Cefa, no estoy seguro de cuál es el nombre en inglés. Esta es la peligrosa y puedes saberlo porque ves que el patrón, los cuadros están conectados. Así que sí, esta es la peligrosa. Así que no planeaba detenerme aquí. Quiero hacer una parada larga en Tel Hadid. Está a unos 4 kilómetros de aquí, pero sentí que mi cabeza empezaba a palpitar por el calor. Así que me detuve aquí bajo el puente, lo cual es muy importante para detenerse y descansar. Tu mayor enemigo en Israel, el mayor peligro en Israel es el sol. La gente piensa que no es seguro que hay ataques terroristas, pero si llegas a un hospital en Israel no será por un ataque terrorista. Es por el sol, o no tomaste suficiente agua o tu cuerpo no pudo enfriarse. Así que es muy importante detenerse, descansar y beber agua. Llevo conmigo 4 litros de agua y para la noche 5 litros. Cruzando de nuevo por debajo de la carretera número 6. Esta vez un cruce mucho más agradable. Mira este olivo. Es hermoso. Así que ahora estamos en Tel Hadid. Este lugar tiene miles de años de historia. Ahora mismo lo sabes porque yo, el guía turístico, te lo estoy diciendo, pero en realidad no me necesitas para eso. Hay una característica que te lo dice sin que siquiera estés aquí, y ese es el nombre, Tel Hadid. Un tel es una colina artificial formada por muchas capas de asentamientos humanos. En el mundo antiguo, en esta región, la gente construía de la siguiente manera. La base, hasta unos 50 centímetros, se hacía de piedra y las paredes de arriba se construían con ladrillos de barro mezclados con paja. Las casas necesitaban mantenimiento constante. Si un asentamiento era destruido, la lluvia, el viento y el sol simplemente disolvían las paredes. Cuando llegaba la siguiente ola de personas, construían de la misma manera, reutilizando las piedras que encontraban del asentamiento anterior. Pero la mayor parte de la estructura antigua quedaba enterrada bajo 1 metro de lodo y tenían que traer nuevas piedras capa por capa durante cientos y miles de años. El sitio se elevaba cada vez más. En todo el Medio Oriente hay miles de tels, cada uno con muchas capas. Y este es el origen del nombre Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad moderna. No había ningún asentamiento antiguo ahí. Pero cuando la gente quiso darle un nombre a la primera ciudad hebrea,
pensaron en el título del libro de Herzl, el padre del sionismo moderno. El libro se llamaba Al Neuland, Vieja Nueva Tierra, pero querían algo más poético, así que en lugar de vieja usaron la palabra tel, y en lugar de nueva usaron aviv, que significa primavera, un nuevo comienzo. Y así nació el nombre Tel Aviv. Creo que hay algo muy hermoso en que una ciudad lleve el nombre de un libro. No sé si hay otra ciudad importante en el mundo que lleve el nombre de un libro. Volvamos a Tel Kadid. La evidencia más antigua de este sitio tiene 3.500 años. El nombre aparece en los registros de la campaña militar del faraón egipcio Tutmosis III. Como dije antes, la tierra de Israel es un corredor por el que pasaron los imperios. El imperio egipcio gobernó esta región durante muchos años. Y Hadid es mencionada como uno de los lugares que Tutmosis conquistó durante una de sus campañas militares. A lo largo de la historia hubo muchas batallas aquí. ¿Y puedes ver por qué este lugar domina toda el área costera? Gran parte de lo que sabemos sobre la historia de la tierra de Israel proviene de hallazgos descubiertos en Egipto y en Mesopotamia, lo que hoy es Irak e Irán. Los reyes que lideraron campañas militares dejaron atrás estelas inscritas que registraban qué ciudades conquistaron y a qué pueblos derrotaron. De hecho, la primera vez que el nombre de Israel aparece en algún registro fuera de la Biblia es en una estela egipcia del año 1209 a.C., donde el faraón Merentaj escribe que derrotó a Israel. También hay otras inscripciones. Quiero mencionar esto porque cada vez que hablo sobre la historia de Israel en YouTube y hago referencia a la Biblia, siempre hay personas que la descartan de inmediato. Eso es solo la Biblia, yo no creo en ella. Y está bien, puedes creerlo o no. La Biblia no es un libro de texto de historia, pero sí contiene eventos y periodos que podemos rastrear. Esta flor de aquí se llama Dama Maccabim, la sangre de los macabeos, y esta flor es el símbolo de los soldados caídos. Y el día conmemorativo para los soldados caídos será 2 días después de que termine mi viaje. Así que esto es como una amapola israelí. La Dama Maccabim. Aquí hay algo interesante. Dice Koresh Toyota, Toyota Grove, patrocinado por Union Motors Ltd 2006. Así que esta mañana no sabía que hay un bosque Toyota en Israel. Y ahora lo sé. Cada día aprendes algo nuevo. Así que ahora no hace tanto calor y simplemente me encanta. El sol de la tarde. Creo que caminaré hasta que oscurezca, porque mañana también hará mucho calor. Así que ahora que no hace tanto calor y está muy agradable, voy a intentar caminar tanto como pueda. Ahora estamos caminando por el bosque Ben Shemen, el bosque plantado más grande de Israel. La tierra se compró en 1905 y aquí se plantaron olivos para producir aceite, pero hoy en día predominan los pinos y los cipreses. Es tan hermoso aquí. Qué bueno estar afuera. Me convertí en guía turístico porque me encanta hacer senderismo, pero al final casi nunca guié excursiones en la naturaleza. La gran mayoría de mis recorridos eran en Jerusalén, Tel Aviv y sitios históricos, Masada, Cesarea. Tal vez si a este video le va bien, haré algunos videos más de senderismo. Está la ruta del Golán, la ruta de Jesús y la ruta de Israel. Se está oscureciendo.
El sol está a punto de ponerse por allá. Y creo que simplemente seguiré adelante. Así que quiero cruzar la carretera por allá y luego ir a la colina del otro lado. No tengo mucha batería, así que quizá camine de noche y luego cargue mi batería en la trun que está detrás de estos árboles. Bueno, chicos, ahora son las 9 p.m. Encontré un buen lugar para dormir. Mañana en la mañana me voy a despertar súper temprano, quizá todavía esté oscuro, y empezaré a caminar. Si vienes a Israel, no hagas lo que acabo de hacer. No camines de noche si no conoces el terreno. Pero sí, yo solo quería disfrutar de la caminata cuando no es tan difícil. Entonces nos vemos mañana. Buenos días. Fue una noche muy ventosa, con vientos cálidos. Empecé a caminar y ahora estoy aquí en la trun. El sol saldrá pronto y te mostraré el lugar. Así que en esta área hay varios sitios diferentes que quiero mostrarte. Y empezaremos con el nombre, porque los nombres a menudo nos dicen bastante. El nombre Latrun no tiene significado en hebreo ni en ningún idioma, porque es una corrupción. Durante el periodo de las cruzadas había una fortaleza aquí llamada Latron des Chevries. Probablemente no lo estoy pronunciando bien. Significa la Torre de los Caballeros. Y el nombre nos dice algo sobre esta zona. Es un lugar de gran importancia estratégica. Aquí se libraron muchas batallas. Incluso soldados australianos pelearon aquí. Antes hablé sobre la importancia de la Vía Maris, el camino del mar, la carretera más importante de todo el mundo antiguo del Mediterráneo. Pero si dejamos de lado Egipto y Mesopotamia y miramos solo la tierra de Israel, solo la Tierra Santa, entonces el camino más importante aquí es, sin duda, el camino que sube desde la costa hasta Jerusalén. Y este punto controla la entrada al valle que ofrece el ascenso más fácil a la ciudad. Los cruzados construyeron una fortaleza aquí para proteger a los peregrinos en su camino a Jerusalén y para luchar contra los musulmanes. Y al final de la Primera Guerra Mundial, en 1917, los jinetes australianos tomaron este lugar de los otomanos. El edificio más destacado hoy en día es el fuerte de la Policía Británica, construido aquí en 1937. En 1948, los jordanos tomaron el complejo y las fuerzas de defensa de Israel intentaron recuperarlo 5 veces y fracasaron. Hoy en día, este sitio sirve como un memorial y un museo del cuerpo blindado. Así que desde aquí, desde las ruinas de la fortaleza de los cruzados, puedes ver un lugar muy especial, Carme Yosef, el hermoso lugar donde crecí. Justo al lado de Carme Yosef puedes ver Tel Geser. Antes de hablar sobre la historia, quiero compartir un pensamiento personal que surge cuando veo el lugar donde crecí desde un ángulo al que no estoy acostumbrado. Hablé antes sobre cómo Israel tiene comunidades construidas alrededor de una idea. El ejemplo más famoso es, por supuesto, el kibutz. Yo crecí en Carme Yosef, que es un yeshuv, como una aldea, y justo al lado de Carme Yosef están el kibutz Geser y el kibutz Naishon. Y no conozco a una sola persona de ninguno de ellos. Así es como crecimos. Separación total, completamente desconectados. Nosotros íbamos a escuelas del pueblo, ellos iban a escuelas de kibutz. Nunca nos encontramos en actividades extracurriculares, nunca en eventos, nada. Y siempre pensé que tal vez mi mejor amigo estaba creciendo en el kibutz Naishon. Tal vez mi primera novia estaba creciendo en el kibutz Geser. Y simplemente nunca los conocí por esta separación entre los kibutzim y las aldeas. Creo que ni siquiera los visité. Estaban como a 1 kilómetro de distancia y nunca fui allí. Ya sabes lo que es un tel,
Y en cuanto a Gezer, bueno, Tel Gezer es uno de los tels más importantes del país. Contiene aproximadamente 5.000 años de asentamiento continuo. Y como podrías esperar, Gezer se menciona en la Biblia, es una de las ciudades que el rey Salomón junto con Azor y Tel Megido, que conoces como Armagedón. Ahora diré esto, es bonito crecer en un lugar donde el patio trasero, el lugar donde paseas a tu perro, se menciona en la Biblia. La mayoría de las personas en el mundo, digamos alguien de Wisconsin, no puede decir que la Biblia fue escrita sobre su patio trasero, un lugar que pueden ver desde la ventana de su cocina. No voy a fingir que cada vez que caminaba por Tel Gezer me decía a mí mismo, Orin, estás caminando sobre tierra histórica, estás continuando la cadena de generaciones. No, pero sí le da significado a la vida, al menos a la mía. Neve Shalom probablemente tiene uno de los cementerios más bonitos en Israel. Este edificio se llama Beta Dumilla, Casa del Silencio. Su nombre proviene de un versículo en los Salmos. El silencio es tu oración, oh Dios, en Sión. A ti cumplimos nuestros votos. Es un lugar para la oración y la meditación. Mencioné que no conozco a nadie de los kibutzim cercanos y tampoco conozco realmente a nadie de esta comunidad, Neve Shalom. Este lugar es uno de los más únicos en el país porque aquí judíos y árabes viven juntos por elección. Israel tiene 10 millones de personas, 8 millones de judíos y 2 millones de árabes, y la mayoría de las comunidades están separadas. Hay muchas razones para esto. La mayoría no son políticas, simplemente es la dinámica de la vida diaria. Diferentes idiomas, diferente cultura, diferente historia. Las áreas mixtas son las ciudades. Haifa, Jaffa, Jerusalén, Acre, pero incluso ahí la mayoría de los vecindarios están segregados. Los vecindarios árabes suelen ser los más pobres, exactamente como los países árabes, Egipto, Jordania y Líbano, son más pobres que Israel. Y el mismo patrón aparece también en las ciudades europeas. En cualquier caso, hubo un intento judío-árabe de vivir juntos justo aquí. La idea vino de un monje que en realidad nació judío en Egipto llamado Bruno Hussar. El pueblo se estableció en 1970 en tierras pertenecientes al monasterio de Latrun y se convirtió en un experimento social fascinante. Hay una escuela bilingüe y había muchas esperanzas en torno a este lugar. Hace algunos años salió una buena película sobre esto en hebreo, pero quizá puedas encontrarla con subtítulos. En YouTube a veces puedes forzar la autotraducción a tu idioma. Voy a dejar el enlace abajo. Hace unos 30 años la comunidad pasó por una de sus mayores crisis. Un joven judío del pueblo, Dom Kitain, murió como soldado en un accidente de helicóptero. Sus padres querían erigir un monumento en su memoria y muchos de los residentes árabes se opusieron. Al final, el monumento se colocó en una cancha de baloncesto con la inscripción «Un hijo de la paz muerto en la guerra». Este episodio causó un daño serio al entramado de relaciones aquí. Debo decir que conozco a algunas personas relacionadas con este lugar y les pregunté su opinión. No hablaron de un gran éxito. Y también por la película, hecha por alguien que creció aquí sobre niños que crecieron aquí, no te quedas con la sensación de que el experimento funcionó. Neve Shalom, a pesar de recibir una cobertura mediática muy amplia y muy positiva, no logró el avance decisivo. La separación entre judíos y árabes permanece. Pero quiero poner las cosas en perspectiva. Vengo de fuera por un momento y en esencia estoy resumiendo o juzgando el trabajo de toda la vida de la gente. Y hay algo injusto en eso. También agregaré que, sobre todo,
respeto a las personas que intentan cambiar las cosas. Tengo alergia a las personas que no hacen nada más que quejarse. O aprendes a vivir con la situación, o si realmente te importa, intentas cambiarla. Obviamente eso no siempre es posible y es difícil. De hecho, intentar cambiar las cosas, eso lo respeto aún más. Así que acabo de conocer y lo reconocí porque vi la película hace apenas unos días. Él salió de la cúpula y tuvimos una pequeña charla. Siempre me sorprende que la gente todavía crea que la paz es posible con los árabes. Quiero decir, hay una expresión alemana, Die Hoffnung stirbt zuletzt. La esperanza es lo último que muere. Y creo que viven en una ilusión. Quieren la paz con tantas ganas que están distorsionando la realidad. De nuevo, yo quiero la paz, quiero que los árabes quieran la paz. Pero más que lo que yo quiero, es más importante escuchar a la otra parte, realmente escucharlos. Y ellos son muy, muy claros. Dicen que Israel existirá hasta que el Islam lo elimine. Y cuando ves lo que se hacen entre ellos, cómo tratan a los gays, no hay democracia, cómo se matan entre ellos. Sabes, lo he dicho 1.000.000 de veces en mis videos, no necesito decirlo de nuevo aquí. La guerra es algo terrible. Pero vivir en una ilusión de paz y rendirse ante el mal, eso es peor. Así que pueden ver los árboles quemados a mi alrededor. El año pasado hubo un gran incendio aquí. De todos modos, mientras me acerco a las montañas de Jerusalén, estoy dejando esta región donde crecí y se llama Shfela, las tierras bajas, las colinas planas. Estoy más o menos a mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv. Y Tel Aviv y Jerusalén no son solo dos ciudades. He mencionado en algunos videos lo diferentes que son. Jerusalén está en las montañas, construida sobre roca, antigua, más pobre, la capital. Las mujeres usan brasier y camisa. Se menciona en la Biblia cientos de veces. Tel Aviv es una ciudad rica. Está sobre la arena, el centro de negocios, en la costa, abierta al mundo, secular. Y esta tensión no es solo entre dos ciudades diferentes, es entre dos identidades, la identidad judía y la identidad israelí. Déjame hacerlo más complicado. 3 identidades, hebrea, israelí y judía. Las menciono en este orden porque es el orden en que aparecen. En el Génesis, Abraham ya es llamado hebreo ivrí. Más adelante, en Levítico, nos encontramos por primera vez con el hijo de una mujer israelita, y solo en Reyes conocemos a la tribu de Judea. Hoy en día, el hebreo ivrit es el idioma que hablamos, israelí es la nacionalidad y judío es la religión. Pero volviendo al principio, hebreo era la cultura, israelita era la nacionalidad y Judea era la tribu. Estas palabras han pasado por muchas transformaciones y significados diferentes. Y trayéndolo de vuelta a nuestro recorrido de hoy, Tel Aviv representa la identidad israelí y Jerusalén representa la identidad judía. Y esta tensión ha estado con el pueblo judío desde la época bíblica. Después del rey Salomón, el reino se dividió en el reino de Judea y el reino de Israel. Judea gobernaba el área alrededor de Jerusalén en las montañas. Israel gobernaba la costa y los valles y era mucho más grande y fuerte. Pero fue conquistado por los asirios y las 10 tribus que formaban Israel desaparecieron. Se podrían escribir libros enteros sobre esto, sobre la historia judía y la identidad judía. Solo diré que me alegra haber crecido aquí en la Shfela, entre las montañas y los mares, entre Tel Aviv y Jerusalén, entre la apertura y la pertenencia histórica.
Como mencioné, hay muchos monumentos conmemorativos en el camino a Jerusalén. Y hoy más tarde llegaré a lo que, en mi opinión, es uno de los monumentos más importantes de Israel. Uno que incluso los israelíes no conocen. En cualquier caso, este monumento conmemora a los voluntarios de fuera de Israel, no solo personas judías que vinieron a ayudar durante la Guerra de Independencia y murieron por el Estado de Israel. Dije que estoy recorriendo el Sendero Nacional de Israel y aunque eso es cierto, no es completamente exacto. A veces tomo atajos y a veces me desvío del camino. Por ejemplo, ir a Neve Shalom no es oficialmente parte del sendero, pero para mí era importante llegar ahí. Justo aquí pensé en tomar un atajo y quedarme en este camino, que es ancho y no tan empinado. Pero en vez de eso, voy a subir ahora y hablar sobre los caminos de Birmania y las batallas en el camino a Jerusalén. Quizá no sea esencial para un video como este, pero no puedo subir a Jerusalén sin mencionarlo. Ambos de mis abuelos lucharon en la Guerra de Independencia. Fue una parte central de sus vidas y pasaron por muchas cosas en sus vidas. Estoy tratando de explicarme a mí mismo por qué, bajo el calor del mediodía, estoy subiendo esta cuesta. No es que lo esté haciendo por mis abuelos, ni lo estoy haciendo por mí mismo, ni lo estoy haciendo por ustedes, para ustedes, los espectadores. Creo que lo estoy haciendo por lo que soy gracias a ellos. Si voy a subir a Jerusalén campo traviesa, voy a caminar y hablar sobre el camino de Birmania y las batallas en el camino a Jerusalén. Espero que lo que estoy diciendo tenga sentido. Bien, quiero mostrarte algo. En realidad no se trata de la carretera de Birmania. Ves explicaciones. Ves todas las calcomanías aquí. Y estas son calcomanías que se hicieron en honor a soldados que murieron desde el 7 de octubre. Así que puedes decir que es una nueva tendencia. Como dije al principio, Israel está obsesionado con conmemorar a los muertos, especialmente a los soldados. Así que aquí dice, mientras alguien me recuerde, estoy vivo. Barak ben David cayó en batalla. Después de que el ejército israelí no lograra conquistar Latrun, que controlaba la carretera principal a Jerusalén, se tuvo que encontrar una ruta alternativa para llegar a la ciudad que estaba bajo asedio. En 1948, 100,000 judíos vivían en Jerusalén, así que se tuvo que encontrar otra solución. La solución fue una carretera que rodeaba Latrun a través de las montañas. La ruta fue nombrada Camino de Birmania, en honor al camino que los británicos pavimentaron contra los japoneses en Birmania y el sur de China durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los pueblos árabes de la zona que habían impuesto el sitio a Jerusalén y disparado contra los convoyes también fueron conquistados. Así que la mayoría de los árboles aquí son pinos. Déjame enseñarte una palabra en hebreo. ¿Cómo se dice pino en hebreo? Fácil, oren. Oren, ese es mi nombre. Oren es un pino, pero hay un árbol mucho más bonito aquí llamado Catlav. Mira qué hermoso es. Este lugar se llama la Cueva de Nebrich. Este es un monumento conmemorativo a las comunidades judías en Europa que fueron destruidas en el Holocausto. Y en mi opinión, este lugar y otros similares están entre los sitios relacionados con el Holocausto más importantes que existen. Permítanme explicarles. Después del ejército, emprendí un viaje sobre la Segunda Guerra Mundial. Compré una camioneta y manejé desde Normandía hasta Stalingrado. 4 meses, 10 países, 200 sitios relacionados con la guerra.
lugares de batalla, bases de museos, campos. Conocí a la hija de Churchill, pasé la noche en Treblinka. Visité muchos lugares y en Polonia visité muchos campos. Y en algún lugar entre Auschwitz y Treblinka y Majdanek me di cuenta de que tenía el enfoque equivocado, que sabía cuántas personas fueron asesinadas en cada campamento y los nombres de los comandantes, y sabía una enorme cantidad sobre todos los detalles que rodeaban, y casi nada sobre lo que realmente importaba de las comunidades judías que fueron destruidas ahí, sobre el mundo que desapareció. El día de la recordación del Holocausto en Israel cae cerca de la fecha en que comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia. De hecho, el día de la recordación fue el día antes de que comenzara esta caminata. El joven Estado de Israel necesitaba enfatizar la imagen del judío luchador. El mundo del que provenían esos luchadores no les importaba tanto. Ellos miraban hacia adelante, hacia el Estado de Israel. Y ese mundo desapareció. Quiero dar solo un ejemplo. El centro judío más grande del mundo estaba en Polonia. ¿Y cuál era el movimiento judío más grande allí? No era el sionismo, ni los ultraortodoxos, ni los judíos que querían asimilarse. El movimiento más grande era el Bund. Era un movimiento socialista judío de habla yidis que quería construir una especie de autonomía judía dentro del nuevo orden mundial socialista. Era un movimiento con escritores, poetas, intelectuales, asociaciones, instituciones culturales, periódicos. ¿Y qué quedó de ese movimiento? Nada. ¿Cuántas personas lo conocen? Muy pocas. Hace 100 años era el movimiento más grande. Había todo un mundo ahí que desapareció. Cuando era niño tuve una idea. Quizá había un niño que nadie supo que había muerto porque nadie supo que había vivido. ¿Y qué pasa con un niño cuya familia entera, todos sus amigos, todos sus vecinos y todos los que alguna vez lo conocieron fueron asesinados y nadie en el mundo sabe que alguna vez existió? ¿Qué estás haciendo? Básicamente soy un maestro itinerante. Durante 3 años no he viajado y he estado haciendo videos. Mira, 3 años de caos. correcto, ¿Qué canción quieres que toquemos para ti? para YouTube está en el video. No hay problema. Es mi familia la que dio dinero, yo le di mucho dinero, le di un montón de... ¿Cuántos minutos es esto? Estamos hablando y quien sepa cómo cruzar esto es un huevo de Pascua. Quien sepa cómo cruzar los dos. Este video será largo, probablemente 40 minutos, 50 minutos, algo así. Estoy hablándole al teléfono y la gente está pagando y millones de personas ven y no soy un gran genio. ¿Quieres que te hagamos, somos la misma sociedad, quieres que te hagamos unos videos? No, de verdad, y grabar. Estoy feliz. Bueno, Eso es 10%. sí. Con gusto si quieres, con gusto. Todos así. Espera, ¿y quién está mirando desde afuera? Entonces, 90% desde afuera y 10% desde Israel. Sí, sí. ¿De dónde eres? Estados Unidos es el más grande, con 30 y tantos %. Y Inglaterra es, ¿qué estás haciendo? Estoy pidiendo una cerveza. ¿Qué tipo de cerveza? Que en el mercado, no, trabajé en el mercado y lo abrí hace 2 años. Tamir Lavi, quizá también habrá uno. Sí, voy al centro cultural, es como si fuera al centro cultural. No, porque haré todo ahí, tú sí. Voy, Brian, hola. Soy el centro cultural. Sí, tal vez tengo un ulpan, no sé, es algo gracioso, no sé cómo decirlo. No sé, un ulpan, no. Sabes, ya grabaron tu canción antes, así que esto se incluirá el Parece... Shlomo Haaretz. Tu Shlomo Haaretz entrará. Shlomo, caminé detrás de ti, me escuchas desde lejos. Shlomo Haaretz, Shlomo Haaretz. Shlomo Haaretz es hermoso en el... Bueno chicos, empezó a llover
Y cuando llueve en la Tierra Santa sobre los judíos, se mollan. Lo sé. Bien, son las 7 menos cuarto, está a punto de oscurecer y voy a empezar a buscar un lugar para poner mi tienda de campaña. Aquí en esta zona. Es un poco problemático porque hay una pendiente en ambos lados. Así que tendré que seguir caminando hasta encontrar un lugar cerca del camino donde sea plano, casi plano. Bien, este es un antiguo lagar de vino. Esto es lo que creo que es. Solían poner aquí las uvas y las pisaban. Y yo estaré durmiendo. Montamos la tienda aquí. Yala. Vamos a empezar a trabajar. Cuando hice mi maestría en estudios de la tierra de Israel y el curso de guía turístico, viví durante 1 año y medio en una tienda de campaña bajo la Universidad de Haifa. Y también hice una película sobre eso, así que dejaré un enlace abajo. La película está en hebreo con subtítulos. Shlomo, ¿cómo es posible que te mudaras a vivir a una casa normal? רגיל, אתה נראה נורמלי. Shlomo haaretz, Shlomo haaretz, Shlomo haaretz, Aretz, Shlomo Aretz. Pero los jeans, וזהו. Shlomo Aretz. Shlomo Aretz. Shlomo haaretz. Shlomo haaretz. De todos modos, en la noche hay mucho movimiento, mucho más de lo que la gente piensa. Así que el lugar no debe estar en la cima de una colina ni en el fondo, ni en un mirador escénico ni cerca del agua, y tampoco cerca de un cruce donde la gente se detiene y mira alrededor. ¿Qué si funciona? El lugar más insignificante que puedas encontrar. Un sitio por el que ni los animales ni las personas pensarían pasar. Y creo que este lugar es bastante bueno. Está bastante cerca del camino, pero nadie que camine por el camino puede verme. Bueno, chicos, ayer y antier no les mostré lo que comí. Así que se los mostraré ahora. Tengo arroz, cebolla, garbanzos. Los garbanzos son la piedra angular de cualquier comida nutritiva al aire libre. Y por supuesto ajo. Vamos a esperar 10 minutos y ver cómo se ve. Buenos días. Tenemos mucho que mostrarles hoy. Vamos a organizarnos y... יאללה. Así que me desperté temprano y caminé unos cuantos kilómetros y ahora estoy en el kibutz. Hatzuba es un kibutz y puedes darte cuenta de que lo es solo por su forma. Los kibutzim suelen estar diseñados con una especie de disposición circular. Siempre habrá un césped central rodeado por el comedor, el club social Mordol Shaver y la tienda de abarrotes. Las casas en el centro suelen ser pequeñas porque, históricamente, la gente no pasaba mucho tiempo en casa. Las comidas se comían en el comedor, todos trabajaban afuera y los niños se criaban en casas de niños, pero ellos aladim.
Tsuba también es un kibutz exitoso, lo cual es evidente porque se mantuvo como un kibutz comunal. De aproximadamente 270 kibutzim en Israel, cerca de 200 ya han sido privatizados, lo que básicamente significa que ya no son kibutzim verdaderos. Todos ganan según sus habilidades individuales. Los kibutzim que permanecieron comunales son los que tienen dinero y son exitosos. Quizás sea un poco irónico, pero al final del día, el socialismo es algo que solo aquellos que han tenido éxito en el mundo capitalista pueden permitirse. Entonces aquí puedes ver las higueras. Aquí puedes ver las ruinas. Este es Tel Tsuba. Kibutz Tsuba fue establecido por combatientes que lucharon justo aquí en 1948, pero el nombre Tsuba, créalo o no, como muchos nombres en Israel, en realidad se menciona en la Biblia como el hogar de uno de los guerreros de élite del rey David, Igal, hijo de Natán, de Tsuba. Lo que ves aquí hoy son las ruinas de una fortaleza cruzada llamada Belmont. Al igual que Latrun, esta fortaleza fue construida para proteger a los peregrinos cristianos en su camino a Jerusalén. También puedes ver los restos de la aldea árabe de Subá, que estuvo aquí hasta 1948. Ahora me dirijo a un lugar muy importante. No se menciona en la Biblia, pero después de caminar 100 kilómetros y comer principalmente galletas saladas, nueces y arroz, realmente quieres llegar a un lugar como este. Una panadería de las buenas. Se llama Sataf. Sataf no es solo el nombre de la panadería, es el nombre de todo el parque aquí. El parque preserva un antiguo método de cultivo llamado terrazas, escalones de piedra hechos por el hombre, diseñados para detener la erosión del suelo y crear parcelas planas para la agricultura en pendientes empinadas. Estas terrazas eran regadas con agua de manantial, y en un segundo llegaremos al propio manantial de Sataf. Mira este olivo, qué hermoso es. Simplemente me encanta este árbol. Míralo. Entonces, este es el manantial y junto a cada manantial en Israel encontrarás personas ofreciéndote té o café. Si llegas a un lugar y no hay nadie, entonces es tu trabajo preparar el café. Esas son simplemente las reglas. Vamos a ver el video. Wow, tienes mejillas bonitas, mira. ¿Tare? El agua de manantial normalmente se recoge en una poza, como la que ves aquí. Y si quieres llegar a la fuente, al lugar exacto donde el agua sale de la tierra, tienes que caminar o arrastrarte por el túnel. El monasterio al otro lado del valle se llama San Juan en el desierto. Según la tradición cristiana, Juan el Bautista creció aquí mismo, en esta zona de Encarim, que ahora es un barrio de Jerusalén. Muy bien, chicos, lo logré. Ahora estoy oficialmente en Jerusalén. Aquí dice, como con una sonrisa. Me gusta eso.
Este hermoso árbol se llama Sushri de Judá. Entonces aquí en Enkarem estoy dejando el Sendero Nacional de Israel. Va hacia el sur, al Negev hasta llegar a Elat. Y yo voy a girar a la izquierda y subiré a Jerusalén. También es hermoso. Creo que haré lo que todos los youtubers que se graban a sí mismos hacen. Unas tomas de recurso de mí caminando. Yeah, okay. And me walking. Bien, ahora este video se verá más profesional. Antes de subir al Monte Herzl, quiero compartir algunas ideas. Personalmente, realmente disfruté este viaje. El segundo día fue probablemente el más difícil, tal vez por el calor y esa caída natural de energía después de la emoción del primer día. Pero han pasado años desde que hice un viaje solo con todo mi equipo a la espalda y sinceramente pensé que sería mucho más difícil de lo que fue. Me encanta caminar, esos momentos tranquilos de descansar bajo un árbol al mediodía y simplemente observar la naturaleza. A veces intento grabar a los animales, pero la mayoría de las veces no logro captarlos y está bien, no es lo más importante. No estoy seguro de cómo saldrá este video, pero siento que me enfoqué mucho en la conmemoración y los monumentos, quizá un poco demasiado. Grabé decenas de ellos, no sé cuántos de ellos mostraré en el video. De verdad me encantaría escuchar sus opiniones porque este no es un video típico, así que díganme qué les gustó y qué sintieron que tal vez faltó. Por supuesto, cada guía lo haría de manera diferente y hablaría de cosas distintas. En vez de los monumentos, uno podría mirar hacia arriba y hablar de los árboles o los pájaros. Me sorprendió mucho que en todos estos días solo me encontré con otro excursionista recorriendo el Sendero Nacional de Israel. Esperaba ver muchos más. Debo agregar que esta sección que hice no se considera la más bonita. Caminé por la parte más concurrida de Israel, desde la metrópolis más grande, Tel Aviv, con todas sus ciudades satélite, hasta Jerusalén, que es nuestra ciudad más poblada. No creo que recomendaría esta parte específica para la primera, segunda o incluso tercera visita de alguien a Israel. Si quieres recorrer ese sendero, empieza por el norte o el sur. Hay una compañía llamada Walk About Love que organiza caminatas a lo largo del sendero. Ellos llevan todo el equipo de campamento y preparan la comida juntos. Creo que es una gran opción. Todavía no he hecho una caminata con ellos, pero tal vez lo haga en el futuro, especialmente si me dices en los comentarios que te interesa. Así que tal vez lo haga. Espero que las imágenes se vean bien. Hubo algunos tramos aburridos de caminata que omití y en las mañanas a veces solo quería recorrer 10 kilómetros antes de empezar a grabar o de comer. Para todos los que están pensando en hacer esta ruta, no tienen que dormir afuera. Hay muchos lugares donde quedarse en el camino. Hoteles en Nevi Shalom Tzuba. Puedes encontrar un lugar en Rosh Hain. Caminé un poco más de 100 kilómetros en 4 días, pero definitivamente puedes repartirlo en más tiempo. Cuando caminas tanto, eliges qué mostrar y qué ocultar. Probablemente conoces esos videos de Instagram versus la realidad. Pensé mucho en eso porque yo también lo hice, especialmente el primer día. Había lugares a lo largo del río Yaucón
especialmente en la sección del medio, que estaban llenos de basura plástica desechable. El primer día realmente traté de grabar solo los lugares que se veían relativamente bien. El lugar donde entré al agua, cerca de la casa de concreto, fue el único sitio limpio que pude encontrar. Es muy triste y ahora voy a decir algo que quizá no sea popular, pero es simplemente la verdad. Las dos comunidades que dejan más basura son los judíos ultraortodoxos y las comunidades árabes. Ahora sé que recibiré comentarios de mis seguidores ultraortodoxos diciendo que les estoy dando mala fama. Y por supuesto no es todo el mundo, pero se puede notar por el tipo de basura. La comunidad ultraortodoxa usa mucho plástico desechable y en ambas comunidades simplemente aún no hay suficiente conciencia. No estoy diciendo que todos sean malas personas y puede ser incómodo escucharlo, pero cualquiera que hace senderismo lo ve y lo sabe. Había zonas enteras a lo largo del Yarkón que simplemente no grabé y tal vez sea una lástima porque también es parte del viaje. Por otro lado, tengo que decir que cada persona que conocí, incluyendo a muchos ultraortodoxos el primer día, fue muy amable. Todos me ofrecieron comida, agua o una cerveza. Básicamente no tuve ni un solo encuentro desagradable en todo el tiempo. Y eso es todo. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensan de este video, así que por favor comenten abajo, no sean tímidos. Ahora pasemos a la parte final. Estoy en Jerusalén y quiero mostrarles un lugar muy importante. Aquí pueden ver la entrada a Yad Vashem. Hoy es sábado, así que el museo está cerrado, pero creo que la entrada es realmente impresionante. Entonces, en 2 días habrá la ceremonia principal alrededor de la tumba de Herzl, así que está cerrada y no se puede llegar ahí. Entonces, lo bueno es que tengo algunas fotos de la tumba, así que las voy a poner ahora. Y también diré que me tomó muchos años entender realmente a Herzl. Y lo que me ayudó a entenderlo y apreciar su grandeza más que cualquier otra cosa no fue el curso de Turgal ni una maestría en historia. Fueron los años que viví en Berlín y guié el tour de historia judía, aprendiendo sobre el mundo judío de Alemania y Polonia. Y eso me hizo entender lo que creó Herzl y apreciarlo mucho más. A simple vista parece sencillo. Todos te dirán que él fue el padre del sionismo moderno, que después del primer congreso sionista escribió: «En Basilea fundé el Estado judío, pero lo damos por sentado porque vivimos en un mundo que él construyó para nosotros y ya no conocemos el mundo de ayer, el mundo del que venía Herzl». Para entender ese mundo, déjame terminar la cita. En Basilea fundé el Estado judío, y si dijera esto hoy en voz alta, todos se reirían de mí. Quizás en 5 años y seguramente en 50, todos estarán de acuerdo. Herzl pertenecía a la alta sociedad, escribía obras de teatro exitosas y colaboraba para el periódico más prestigioso de Viena, la capital de un imperio. Él pudo haber vivido una vida muy cómoda y muy tranquila. Pero el problema judío, o como prefiero llamarlo, el problema europeo, no le daba descanso. Él entendía la magnitud de eso. Entendía que el odio hacia los judíos no era una reliquia antigua, sino que había llegado para quedarse. Y no solo entendía el problema, intentó resolverlo. Se acercó a judíos adinerados, líderes de potencias mundiales. La mayoría de su círculo cercano, la alta sociedad judía, se distanció de él. Lo que decía era demasiado incómodo para ellos. Les decía que todos sus esfuerzos por asimilarse fracasarían, que la ola de odio era más fuerte que cualquier acto de razón. Stefan Zweig, el gran escritor judío, el humanista que creía en Europa, escribió que ningún hombre en Viena era más radical que Herzl. Las primeras personas que lo entendieron de inmediato fueron los judíos de Europa del Este, judíos que vivían bajo el antisemitismo tradicional y que nunca tuvieron acceso a la alta sociedad en primer lugar. Herzl no solo propuso una idea como teórico, trabajó para hacerla realidad,
habló con judíos influyentes y con líderes europeos. Y más importante aún, organizó los congresos sionistas, reunió a un pueblo en torno a una idea. Los doctores le dijeron que descansara porque estaba enfermo, pero simplemente no podía detenerse. Y en 1904, con solo 44 años, se fue. Stefan Zweig escribió sobre el funeral. Un día singular, fue un día de julio que nunca se borraría de las almas de quienes lo vivieron. Todo el orden fue destrozado por un luto primitivo y extático, como nunca he visto antes ni después en un funeral. Fue una vasta erupción de dolor desde lo más profundo de millones de almas, haciéndome dar cuenta por primera vez de cuánta esperanza y entusiasmo había traído este individuo al mundo mediante el poder de un solo pensamiento. Herzl había pedido ser enterrado en un ataúd de hierro hasta que sus huesos fueran llevados al Estado de Israel cuando surgiera. 51 años después de que escribió, en Basilea fundé el Estado judío, se estableció el Estado de Israel. Un año después, sus restos fueron traídos aquí y enterrados en la montaña que hoy lleva su nombre. No estoy proponiendo ninguna idea nueva, dijo Herzl en 1896. Al contrario, es una idea muy antigua y esa es precisamente su fortaleza. Es tan antigua como el propio pueblo que nunca dejó de alimentarla, incluso en los días más amargos de desastre, el restablecimiento del Estado judío. Y Ben Gurión añadió, el traslado de los restos de Herzl a Jerusalén no será una procesión fúnebre. Será una marcha de victoria, la victoria de una visión que se hizo realidad. Y con esas palabras, amigos míos, termino mi viaje. Desde Jerusalén, Milla Yerushalayim, Shabbat Shalom,